Mm. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Este es nuestro tercer encuentro. Mi nombre es Karina Lucas, para quien todavía no me conoce, y mi compañera Lía Díaz. Hoy vamos a hablar de la cronicidad desde su origen emocional. En nuestros dos primeros encuentros conversamos de la descodificación biológica de las enfermedades, qué es y cuáles son sus beneficios, y en el segundo video hablamos del inconsciente biológico y todos los secretos que él tiene detrás de sus características. Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy, en el que ya vamos a entrar en un tema un poco más profundo, a hablar de por qué se presenta la cronicidad, cuáles también son sus características y qué tiene que ver con el origen de las emociones con este tema. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Lía. Gracias, Karina. Bienvenidos todos los que están nuevamente siguiéndonos por acá. Y si por casualidad apenas te estás encontrando con este video, te invitamos a que veas el primer video y el segundo, que están muy buenos. ¿Ok? Sí, ha Eh, sido información muy interesante donde, bueno, queremos compartir con ustedes todo este mundo maravilloso que nos ha ayudado a vivir nuestra vida de otra manera, y nuestros síntomas también, porque obviamente también nosotros presentamos síntomas a través de cosas que hemos vivido, pero ahora los vivimos de otra manera, y es justamente lo que queremos que también ustedes hagan. Entonces, bueno, empezamos con el tema de hoy, en el que vamos a conversar nuevamente de las enfermedades crónicas y qué es una enfermedad crónica, ¿no? Desde el punto de vista médico, pues la enfermedad puede ser crónica o puede ser aguda, ¿sí? La aguda es algo muy puntual que ocurre una vez, pero esta no se vuelve a repetir. La característica de la cronicidad propiamente es una enfermedad o es un síntoma de larga data, es decir, que se presenta posterior a los 6 meses. Ya cuando alguien presenta un síntoma después de 6 meses, o sea, ya lo ha presentado consecutivamente, esto se empieza a considerar crónico. Ya deja de ser agudo, porque no es algo puntual que ocurrió una vez, sino que está ocurriendo allí consecuentemente. Entonces, algunas de estas enfermedades pueden ser, por ejemplo, hipertensión, diabetes, el mismo sobrepeso. Desde mi punto de vista es un síntoma crónico, porque la mayoría de las personas lo tienen más allá de los 6 meses. La mayoría de las personas que tienen sobrepeso no es que presentan el sobrepeso una vez y adelgazan y no vuelven a subir de peso. Es algo que generalmente está como allí y está constantemente ocurriendo. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo también consideraría a este síntoma dentro de la cronicidad. Hay otros, obviamente, como ya médicamente establecidos, como la artritis, eh, la colitis, la psoriasis, la dermatitis también es considerada por los dermatólogos como crónica, porque ocurre igual como con el sobrepeso. La gente lo presenta y lo sigue presentando otra vez. No, la gente no suele ocurrir que presentó una dermatitis una vez y ya no la volvió a presentar más, sino es un síntoma que está allí ocurriendo constantemente, ¿no? Frecuentemente. De repente desaparece, pero de repente vuelve a aparecer otra vez. Eso en el caso de unos. Hay otros que están allí todo el tiempo, eh, se hacen presentes, ¿no? Y se notan, como el caso de la hipertensión, por ejemplo. Exactamente. Justamente por allí también iba a hablar de aquellas patologías o aquellos síntomas que se van manteniendo en el tiempo. Como tú estabas diciendo, la cronicidad pasa más de 6 meses y todavía se tiene. Están también algunas insuficiencias, está el estreñimiento también. Entonces, eh, ¿qué ocurre con algo? Y es aquí donde nosotros empezamos a asociar esto con la descodificación biológica de enfermedades y esta conexión emocional de la que hemos venido hablando en los dos videos anteriores. Porque, ¿qué ocurre? El ser humano tiene la tendencia a normalizar los síntomas. Es como que es normal que yo tenga un dolor de cabeza, es normal que cada cierto tiempo a mí me venga migraña, es normal que cada cierto tiempo yo tenga un dolor acá en la cervical.
Si bien es cierto que en algún momento, si hablamos del sistema osteoarticular, pudo haber realizado un mal movimiento, agarré un peso o algo, y hubo algo puntual, pude tener un dolor agudo, como tú mencionabas hace unos minutos. Pero ¿qué ocurre si yo voy al médico por un dolor agudo? Está solucionado y luego a los 3 meses vuelve a ir. Entonces empiezo a normalizarlo. Eh, es allí donde está el problema. Entonces, ¿cómo podemos asociar esto con la descodificación biológica de enfermedades y cómo pudiéramos abordarlo? Hay algo importante en el video anterior. Hablábamos de que, bueno, pues luego poco a poco vamos a ir entrando en por qué algún órgano, por qué este órgano y por qué no otro. No vamos a profundizar en esto ahorita porque queremos entender un poco a grosso modo de qué hablamos cuando se trata de la cronicidad, pero es importante que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo completamente está inervado. O sea, nuestros órganos están, o sea, digamos, están llenos de nervios, nuestro cuerpo está lleno de nervios, así como si yo me pincho acá o me pellizco me va a doler, obviamente hay cierta sensibilidad en todas nuestras mucosas, en todos nuestros órganos. Entonces, hablábamos también en los videos anteriores de esta relación, esta triada en lo que es la psique, el cerebro y el órgano. Está, digamos, primeramente, están nuestros 5 sentidos, que son aquellos que le permiten a este cuerpo poder percibir esto que está en mi mundo exterior. Si, por ejemplo, yo voy a la playa por tantos o cuantos días, quizás el sol está muy fuerte y mi piel, o sea, como una solución de adaptación, mi cuerpo va a generar algunas, o sea, me va a broncear, o sea, se va a generar algo a nivel de piel para que yo pueda adaptarme a esa cantidad de rayos solares. Es un ejemplo como que muy básico. Vamos a la playa y nos vemos que luego estamos bronceados. Pero ¿qué ocurre cuando hay otros eventos que son un tanto más fuertes? O sea, igualmente, a través de esto que ocurre en el exterior, el cerebro interpreta que necesita este cuerpo. Y entonces va hacia algún órgano y genera esa solución de adaptación. ¿Qué pasa cuando hay algún conflicto o hay algo que no es un ambiente, o sea, no es el sol, no es el frío, no es el calor, sino que hay un conflicto que me afecta más a nivel emocional? Obviamente, viene también aquí la psique, que es cómo voy a interpretar eso que me está ocurriendo. El cerebro va a generar esa solución que yo estoy necesitando, si es protección, si es seguridad, si es huida, si es reacción, es necesidad de atacar. ¿Y quién hace esto? Es el sistema nervioso central. Entonces, este a la vez tiene dos. Está el sistema nervioso simpático, que es el que dice, ok, hay que actuar acá, hay que solucionar de tal forma. O sea, la solución de adaptación está acá. Y está otro, que es el parasimpático, que es como que, bueno, ya esto pasó y es que el que se encarga como de regular nuevamente todos estos órganos, toda esta biología que se activó para poder adaptarse acá. Si nosotros vivimos un evento que nos afecta emocionalmente de forma considerable e importante, y lo liberamos en ese momento, lo trabajamos. Quizás exista alguna afectación, alguna manifestación en algún órgano y podamos tener una diarrea, vómitos, algo como que el sistema digestivo, para hablar del ejemplo, es como un sistema que reacciona muy rápido. Pero hay otros asociados a estas enfermedades que tú mencionabas que son crónicas, que pueden ser un poco más lentos en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Y hablamos de la psique, o sea, ¿qué pasa si esto que ocurrió yo no lo liberé? Tal vez por ser tan fuerte, se fue a este inconsciente del que hablamos acá porque me puso en peligro, ¿sabes? Para mí era tan peligroso que el cerebro dijo, vamos a mandar esto al 95-90% del inconsciente. Yo ni siquiera lo tengo consciente, pero vivo a lo largo de mi vida situaciones que me hacen recordar, aunque no lo tenga consciente, que me hacen, si recordar esto que vivió aquí. Este cuerpo va a empezar a generar esas mismas emociones y este sistema nervioso central, simpático, va a empezar a generar lo mismo. O sea, si estoy rabiosa, va a empezar a generar algunas hormonas. Si tiene que necesito huir, correr, va a empezar a generar adrenalina, el bendito cortisol de que se habla tanto, la hormona del estrés. Y esto va a través de estas inervaciones, pues conectando con uno determinado órgano. Entonces es allí donde, con el pasar del tiempo, este órgano como que siente otra vez como que ese flujo de energía, de hormonas, de situaciones, o sea, como que esta carga energética va nuevamente al órgano, no está solucionado el problema y de repente pues pasa la situación, disminuye el nivel de estrés
pero cada cierto tiempo vuelve a activarse, y entonces, bueno, es donde se viene como que ese ciclo sin fin de esa enfermedad, de ese síntoma que vuelve a aparecer cada cierto tiempo. Claro, porque lo vemos en el síntoma, ¿no? Lo vemos en la biología cuando se repite el síntoma otra vez. Y esto lo que nos quiere decir es que hay un conflicto emocional que también se está repitiendo, que está allí presente. Puede que el conflicto emocional, fíjate, a veces cambian los personajes con los que se nos activa ese conflicto. Y hablemos con un caso que puede ser muy fácil de verlo, que son las parejas, ¿verdad? Entonces, es Juan, es Pedro, es Luis, ¿ok? Y entonces los vemos como los personajes, pero es lo que estos personajes activan dentro de mí, el conflicto interno que se activa cuando yo estoy en relación o interacción con estas parejas. También se puede ver con los trabajos, ¿sí? Entonces, estás en un trabajo, estás en otro, en otras empresas, por ejemplo, y creemos que muchas veces son estos personajes o son estos lugares, estas empresas donde estoy, pero no se trata exactamente de eso, se trata del conflicto interno que yo tengo dentro de mí, que como tú lo decías, activa esas mismas emociones y yo me siento de la misma manera. ¿Ok? Entonces es una situación que está allí constantemente haciendo que mi conflicto interno se active. Y al activarse ese conflicto mío interno, se activa también el síntoma. Y vamos a suponer, vamos a hablar del caso de la dermatitis. La dermatitis había desaparecido, pero de repente vuelve a aparecer otra vez. ¿Okay? Entonces, esa es la señal que nos dice que está, al estar el síntoma, está el conflicto. Es algo que no ha sido completamente sanado, que me sigue haciendo entrar en conflicto y en necesidades internas que se manifiestan de esa forma a través de mi cuerpo. Exactamente. Y es ahí donde hablamos de nosotros en la descodificación biológica del conflicto programante. O sea, cuando vivimos algo, o sea, está esto, como decíamos, no todo afecta, pero si hay algo que es realmente considerable, programa eso en ese instante. Quizás de forma inmediata no tenemos una manifestación en el órgano, porque fue la primera vez que lo vivimos, pero que biológicamente la impronta de ese estrés biológico en el que entramos, en el que entró la persona al vivir esa situación. Cuando aparece la manifestación, cuando aparece el síntoma o la enfermedad, cuando se vive una situación similar. Y bueno, cuando esto se mantiene, esto que explicabas en el tiempo, es que empezamos a hablar de que hay una situación crónica porque eso no está resuelto. Para nosotros, siempre estamos hablando de la emoción, pero es tan importante comenzar a comprender o a conectarnos con el cuerpo. Igual hablábamos también la vez anterior sobre cómo a veces nos disociamos del cuerpo. Y esto que mencionaba en un principio de cómo vamos normalizando los síntomas. O sea, como que a veces ni siquiera nos damos cuenta que vivimos perennemente con un dolor en la espalda o que vivimos perennemente con alguna incomodidad en el estómago. A mí me ha pasado, seguramente a ti también, Karina, que de repente estamos en un acompañamiento terapéutico con una persona y en lo que le decimos, o en alguna facilitación de algún curso, y en el momento en que decimos, comienza a conectar con tu cuerpo, cierra los ojos, siente, respira, a ver qué pasa en tus piernas, en tu cuerpo. Resulta que dice, es que yo no me había dado cuenta que me duele la cadera. Yo no me había dado cuenta que me duele el hombro. Y resulta que cuando empezamos a conectar con nuestras sensaciones corporales, empezamos a percibir esto que está ocurriendo allí en el cuerpo. Entonces, es allí donde para nosotros es tan importante, cuando estamos abordando a una persona, ver qué exactamente está sintiendo. Y es como, bueno, ahí va también cómo realizamos nuestra terapia, como nuestra psicobioterapia. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, tal vez pudiéramos hablar también de lo que son otras enfermedades también crónicas, que no sé, creo que no las hemos mencionado todavía, que son estas insuficiencias. Entre las principales causas de muerte a nivel mundial está, por ejemplo, lo que son las cardiopatías.
Entonces, las insuficiencias cardíacas son enfermedades crónicas y tienen, o sea, y no solamente están las insuficiencias a nivel cardíaco, hay insuficiencias que están también en otros órganos nuestros, por ejemplo, lo que son las funciones respiratorias, están las enfermedades EPOC, son enfermedades crónicas también, son la enfermedad de EPOC, o el EPOC, mejor dicho, lo que son las enfermedades renales, estas insuficiencias renales, visuales, auditivas, eh, para no hablar de cómo actúa nuestro cerebro y todo eso. Entonces, están ocurriendo, ¿qué es lo que nos dice una enfermedad crónica? Que hay algo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, hay algo que me está afectando y que realmente no estoy atendiendo, que no estoy abordando. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar la enfermedad? O digamos, ¿qué mantiene la enfermedad crónica? Pues que realmente no tome conciencia o no ataje ese problema. A veces sencillamente decimos no tengo tiempo, estamos en evasión o sencillamente no buscamos la ayuda. Normalizamos este síntoma y la enfermedad crónica se mantiene. Pero entonces, como siempre hemos escuchado, lo normal es estar sanos. Entonces, y lo normal, o sea, es como dicen también, lo ideal es llegar a viejos lo más joven posible. Entonces, no que porque ya tengo 40 años, 50 años, 60 años, es normal que yo ahora me canse si subo escaleras. No es normal, o sea, que yo vea menos. No es normal que yo entonces ande ahora jorobada y me duela siempre el cuello porque ya estoy más bien. No es normal. O sea, lo normal es, o sea, el cuerpo está hablando, hay una enfermedad, hay un síntoma, se me está repitiendo en el tiempo, pasan 3, 6 meses, tengo un año con esto, o sea, ya va, ¿qué está pasando? Más allá de tomarme una pastilla y un analgésico o un algo para que minimice el dolor. Simplemente podemos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo a nivel emocional y poderlo liberar. O sea, es como que si es posible estar bien y poder pues, trabajar allí la cronicidad. Hay también, bueno, esto que mencionabas tú, de lo que es la colitis, la gastritis, todo esto está asociado también a estas inflamaciones, a estas enfermedades inflamatorias. Eh, en los temas de desvalorización, cuando hablamos del sistema osteoarticular, lo que es la osteoporosis, la osteopenia, la artrosis, la artritis. O sea, hay muchos factores que pueden estar influyendo en estas enfermedades que se van manifestando y se mantienen allí en el tiempo. Sí, lo que pasa es que de lo que tú decías, ¿no? Normalizamos el síntoma, ¿sí? Entonces un lugar nos duele y como ese dolor está ahí todo el tiempo, entonces ya yo lo considero normal en mi vida. Y no solamente es que normalizamos los síntomas, sino que también en ese mismo sentido normalizamos los conflictos, Exacto. ¿ok? Esas incomodidades que tenemos en la interacción con el exterior, donde se me despiertan a mí todas esas emociones, se nos despiertan todas esas emociones internas y todas esas necesidades internas no satisfechas, también lo normalizamos, ¿sí? Ujú. Porque al estar el síntoma está el conflicto, o sea, van de la mano. Y no nos damos cuenta que hay una situación allí presente, constante, igual que el síntoma, igual que el dolor, que tenemos que atender, que tenemos que mirar, que tenemos que sanar y que tenemos que entrar allí a profundizar, a ver qué es lo que está pasando dentro de mí a partir de esa situación. Porque la situación, la incomodidad, lo que está ocurriendo con el exterior, nos está dando un mensaje. Pero es ese mensaje justamente el que no solemos escuchar, el que queremos muchas veces tal vez como ignorar, ¿sí? Y entonces seguimos viviendo y seguimos prolongando la situación a través del tiempo. Y cuando la situación se prolonga a través del tiempo, se prolonga igualmente el síntoma. Completamente. Y ahora, allí es pues no sé si tal vez ya podemos hablar entonces de cómo funciona la psicobioterapia. O sea, cómo pudiéramos apoyar. Eh, Porque, como mencionábamos, es como que mientras este conflicto en el exterior, pues obviamente se mantiene el síntoma. Ahora, ¿cómo funciona la psicobioterapia? O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos justamente para apoyar
a las personas. Estamos justamente conectados con el cuerpo y emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros, como tal, permitimos, como mencionaba hace rato, liberar esa emoción o solucionar esto que estamos necesitando, afrontar, adaptarnos a esto que está ocurriendo, pues el síntoma pues pasa allí. ¿Qué ocurre cuando vamos a un proceso terapéutico? Justamente, a través del acompañamiento que nosotros como terapeutas podemos hacer en este espacio seguro, podemos llevar a la persona, o sea, podemos entrar, buscar ese síntoma. Por eso para nosotros en la descodificación biológica de enfermedades eh, estamos tan casadas con lo que es un diagnóstico médico. Entonces, a través de ese diagnóstico médico, nosotros podemos entonces estar orientadas de cuál puede ser este conflicto eh, emocional que esta persona tiene o ha estado afrontando. Y esto, con algunos protocolos que nosotros utilizamos, es lo que nos permite entrar en este inconsciente biológico del que hemos hablado en varias oportunidades. Entonces, una vez estando allí, podemos conectar con nuestro cuerpo. O sea, ¿qué es lo que? Porque justamente es como hacerlo de manera controlada. Esto que la persona hace inconscientemente o cada vez que se encuentra con una situación similar, con este mismo tono del que tú hablabas, y revive la emoción, revive estas sensaciones y hace que esta cronicidad se active y se manifieste nuevamente el síntoma, entonces es donde podemos entrar a qué es lo que está pasando, qué es lo que siento. O sea, si estoy recordando, estoy ante un tema en el estómago, una manifestación en el esófago, entonces de repente puedo volver a conectar con esa situación que me está generando esa indigestión, esa irritabilidad. Y entrando en este evento, puedo recordar si es que realmente mi jefe, mi trabajo, mi pareja tuve una discusión, tal cosa. Puedo entrar en esa emoción, puedo ver qué pasa allí y puedo llegar a través de la terapia a ese conflicto que programó, a eso que está en el inconsciente biológico, en ese inconsciente, en ese 90 y tantos por ciento que no puedo ver, esa parte de abajo del iceberg, esa que tú haciendo analogía en el capítulo anterior. Entonces puedo llegar aquí y puedo ver exactamente qué fue lo que programó y de allí entonces encontrar cuál fue la necesidad que yo tuve en aquel primer instante en el que viví esa situación. No es lo que estoy viviendo ahorita con mi jefe, no es la discusión que tuve con mi hermano o con mi pareja o con alguien en el sistema de metro, de tren o lo que sea, sino que qué fue lo que viví cuando realmente esto ocurrió la primera vez y yo no tenía conciencia. Y entendiendo entonces cuál fue esa necesidad, puedo incluso sentir qué fue lo que a mí me movió realmente de forma importante a nivel emocional. Y puedo liberar esa emoción. Al poder liberar esa emoción, pues ayudamos a este órgano a salir de ese estado de simpaticotonía, ese estado de estrés, en donde él ha necesitado estar por tanto tiempo adaptándose y buscar una solución y permitir actuar, hago aquí, hago yo, lanzo más hormonas para arriba, para abajo, regulo. O sea, el sistema ha estado activado tanto tiempo. Entonces, cuando yo llego a esa emoción original, a ese resentir primario, puedo liberar esto que está acá. Y de allí, pues, poder ir más allá esto, de lo que hemos hablado, de resignificar, de ver cuáles son tus recursos, de poder afrontar, de poder, entonces, comenzar a vivir esto de una manera diferente. A veces, pues, encontramos con que tenemos que ir un poco más allá, porque muchos conflictos pueden estar relacionados con esta historia, con este inconsciente familiar, con esta que no es solamente mío, pero en mi vida algo activó esto con ese conflicto programante justamente. Entonces, hasta que no vayamos allá, difícilmente vamos a poder salir de esta cronicidad. Sí, claro, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? De la terapia. Poder liberar toda esa carga emocional que está contenida en el cuerpo y está contenida en algún órgano que, como tú lo decías, está actuando, está, como nosotros decimos, haciendo de más, haciendo de menos, liberando más hormonas, menos hormonas, o sea, está haciendo algún cambio en su forma de funcionar, ¿sí? En el cuerpo. Allí está la manifestación. Y justamente
esto que tú hablabas de este primer evento, y es que la mayoría de nuestros síntomas, desde mi consideración, está programado como, eh, por un lado, en los momentos, obviamente, que han sido más dramáticos y más difíciles de nuestra vida, pero también tenemos muchas programaciones de cuando somos niños. ¿Sí? Y esas programaciones de esas necesidades no satisfechas de cuando estábamos pequeños, donde tenemos tal vez como muchas necesidades no cubiertas, entonces se van a ir presentando a través del tiempo y esas necesidades no cubiertas son las que vamos a ver reflejadas en esta interacción con el otro, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que ocurren en la actualidad, por decirlo así, que activan el síntoma son eventos desencadenantes. Entonces, hay una línea en la que acá hay un programador que vamos a suponer que es de este color rosado desde mis uñas y se va a ir despertando un bombillito del mismo color cada vez que yo me sienta de la misma manera como me sentí esta primera vez y cada vez que yo sienta que esta misma necesidad del principio que yo tuve no está siendo satisfecha, se va a activar esa necesidad dentro de mí y se va a activar esa manifestación física, ¿sí? Eso que se refleja a través de mi cuerpo. Entonces, tal cual, en la terapia lo que buscamos es ir a todo eso, para hacer conciencia, porque la mayoría de las veces no sabemos cuál es esa necesidad, no sabemos qué fue eso que quedó impregnado allí en nuestro cuerpo, pero la terapia nos da esa oportunidad de adentrarnos allí en nuestro mundo inconsciente para poder encontrar toda esta información, traerlo a la luz de nuestra conciencia, liberarlo y posteriormente, cuando lo liberamos emocionalmente, eso es lo que hace también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también libera ese estrés en el que ha estado viviendo tanto tiempo, ¿no? Y el síntoma suele mejorar, ¿sí? En las cronicidades hay muchas cosas que ver porque hay también temas relacionados incluso con la identidad. Hay muchas creencias con respecto a mí misma, hay muchas creencias a cómo yo me relaciono, me interacciono con los demás. Hay muchas cosas que ver y sí, también como tú lo decías, muchas veces no solamente tiene que ver con nosotros, sino están de larga data que tiene que ver con nuestros padres, tienen que ver con nuestro árbol, tiene que ver con mucha de esa información del pasado que traemos con nosotros. Y por eso también estas enfermedades crónicas suelen ser enfermedades que no solamente es que tenemos nosotros, sino que la tiene también nuestra familia, ¿no? Entonces la tiene mi mamá, la tiene mi tío, la tiene mi abuela. ¿Por qué? Porque ha viajado esa necesidad inconsciente y ha viajado ese conflicto a través del tiempo. Por eso aquí vuelvo otra vez con lo que decía antes, que cambian los personajes y la historia puede cambiar también un poco, pero la tonalidad es la misma. La tonalidad del síntoma, la tonalidad del conflicto y la tonalidad de las emociones que se activan dentro de. Exacto. Y ahí está el tema, o sea, esto que bueno que lo mencionas, ya, yo lo tenía también aquí en el tintero, de cómo estas enfermedades crónicas suelen repetirse en el sistema familiar. Entonces, normaliza, así es, que en esta familia hay diabetes. Sí, fulanito sufrió de diabetes, o aquí todos tenemos glaucoma, Ujú. o aquí todos sufrimos de hipertensión. Y como decíamos y repetimos, o sea, lo normal es estar sanos. Entonces, que esto se repita, incluso en el sistema familiar, indica que este conflicto, o sea, como esa emoción primaria, ese conflicto programador en el sistema familiar, eh, algo lo activó en esta persona, o sea, en cada uno de estos entes, en la familia, en el sistema familiar, pero si vamos a ver en su árbol genealógico, alguien, vamos más a decir más arriba, para ponerlo de una manera metafórica, alguien más arriba en ese sistema familiar vivió ese evento programante. Y entonces, ¿qué es lo que se manifiesta en las generaciones siguientes? Es el síntoma. Porque en muchos casos, ese programante, como decíamos, a lo mejor en este programante,
Este primer evento que yo viví aquí, si se trata algo en mi vida personal, en mi vida acá, no tengo una manifestación directa del órgano. Pero cuando viene alguna repetición similar a este tono, pues aparece acá. Ahora, ¿qué ocurre? Tal vez algún abuelo, bisabuelo, un padre, vivió esta situación impactante, muy fuerte allí, no tuvo ninguna manifestación, tal vez fue un solo evento y allí quedó, solo hubo algo que luego activara esta enfermedad, pero esto fue tan contundente, tan importante, que quedó, o sea, la epigenética comprueba que estos temas emocionales, o sea, estas manifestaciones viajan a través de nuestros genes. Ujú. Entonces, como incluso algo puede pasar en la vida de los descendientes para que lo active. Y es lo que ocurre con nosotros en la terapia, que una vez que hacemos una segunda, una tercera terapia, un abordaje terapéutico, una segunda o tercera vez, en donde vamos entrando más profundo, podemos entonces encontrar que algún ancestro vivió esta situación y simplemente está manifestando esta persona que estamos apoyando terapéuticamente el síntoma de esto, o sea, es la manifestación, o sea, es como que estas situaciones afines a este evento primario programador en el sistema familiar es lo que desencadena la reacción biológica. O sea, me pone en este órgano de estrés porque esta información está viajando en la genética, justamente. Ujú. ¿Y por qué se repite? Porque de alguna forma este evento está necesitando liberarlo. O sea, esto que hablamos de la cronicidad se va a mantener en el tiempo, incluso en los miembros de la familia, hasta que lo podamos liberar. Es realmente bonito cuando se producen estas liberaciones, porque de alguna forma se siente incluso, o sea, lo hemos podido experimentar, lo he visto yo, o sea, es como ese alivio. Es como si la persona que experimenta esta liberación de, bueno, no solamente estoy conectando con mi programante, sino que pude incluso conectar con esta memoria, con este inconsciente familiar, de que hablamos en el episodio 2, con este inconsciente familiar, y es como incluso poder experimentar la liberación, o sea, ese alivio del sistema. Es, es biológico. O sea, ¿cómo se siente? Porque no es algo que yo estoy creyendo, no es algo que como terapeuta nosotros lo estemos influenciando. O sea, cuando nosotros estamos abordando a una persona y preguntamos, mientras estás recordando este evento que sientes, la persona, mientras está, ¿qué es lo que ocurre cuando rumiamos, cuando le contamos algo a algún familiar, a algún amigo, de me pasó esto y empiezo a experimentar la rabia, las palpitaciones, la necesidad de respirar más rápido, si que estoy molesta. O sea, cuando estamos en un proceso terapéutico, podemos ver que la persona está sintiendo esto y desde allí es que podemos entrar al inconsciente. Pero, ¿qué ocurre cuando luego de realizar este proceso, este abordaje y poder llegar a este programador, nosotros y hacemos este chequeo? ¿Cómo te sientes? Ya no están las palpitaciones, ya no está el agobio, ya no está la dificultad respiratoria. O sea, hay realmente un alivio que se siente en el cuerpo. Entonces, donde nosotros decimos que, y hemos podido evidenciar que realmente cuando podemos llegar a este resentir, a este programante, a este evento primario, existe una mejoría en el síntoma o incluso puede haber incluso hasta la sanación. No, bueno, sabes que realmente más nunca me dio esto. Ujú. Es la belleza de la terapia. Sí. También es importante decir que cuando se presenta el síntoma en nuestra vida es porque nosotros estamos viviendo esa situación. A pesar de que venga del árbol familiar, de que alguien lo haya vivido antes de nosotros, para nosotros poder tener el síntoma es porque hay una situación que despierta esa misma necesidad, ese mismo conflicto dentro de mí y hace sintonía, ¿no? Entra en sintonía con este padre, esta madre, este ancestro, que también vivió algo de tono similar. Pero nosotros siempre lo hemos vivido, porque esto me gusta decirlo, porque a veces no queremos asumir la responsabilidad de lo que nos está pasando en el presente y ahora, si escuchamos esta información, tal vez pudiéramos decir, bueno, es que fue mi mamá o fue mi papá o fue mi abuelo. No, no es que fue tu mamá, ni fue tu papá, ni fue tu abuelo, es algo que tú estás viviendo actualmente y se parece a algo que ellos vivieron porque todo eso ha estado viajando a través del tiempo. Y la otra
cosa que es importante decir es que si tú estás presentando una cronicidad y reconoces que eso ha estado ocurriendo a través de distintas generaciones en tu familia, tienes la oportunidad de mirar esta situación para hacer toda esta liberación de la que tú le hablabas y poder entonces liberar a las generaciones futuras, ¿sí? De toda esa carga emocional, porque cuando alguien se encarga de mirar todo este inconsciente, todo este pasado, todas estas situaciones, se libera a sí mismo, libera a su cuerpo y a su vez libera esa energía como de ese clan, ¿sabes? Y ahora entonces ya las generaciones futuras tienen la oportunidad de no seguir repitiendo esta misma historia, ¿ok? Pudiera ocurrir como no pudiera ocurrir, pero sí al hacernos cargo podemos liberar y ayudar tanto a sanar todo esto que ya pasó, que no tuvo que ver con nuestra vida, la vida de nosotros propia y también la vida de las personas que siguen. Porque si no lo miramos, si lo seguimos dejando allí, ¿qué va a ocurrir? Va a seguir en la siguiente generación o en la otra generación porque va a estar buscando siempre la oportunidad de que todo esto se equilibre, de que todo esto se recompense, de que todo esto finalmente se solucione. Porque todo esto lo que es una solución que no pude dar en su momento de una forma adecuada. Mi cuerpo dio una solución por mí, pero podemos entonces empezar a solucionarlo desde dónde? Desde nuestra nueva conciencia, a aprender a responder de otra manera y allí entonces si realmente empezamos verdaderamente a solucionar eso que necesitamos solucionar tanto nosotros como lo que necesitaban nuestros padres o nuestros antepasados. Claro, porque es que vamos disminuyendo ese estrés biológico. Entonces, a nivel genético, porque o sea, es biología, es ciencia y cada vez se está comprobando mucho más esto que para algunos podía generar cierto escepticismo. O sea, ¿cómo es esto que lo que vivieron mis antepasados me afecta a mí? Y cómo es que lo mío, o sea, como que mi mundo soy solo yo, pero realmente a través de nuestros genes viaja. Entonces, esa información desde arriba hasta nosotros, y es como ese amor del que hablamos la semana pasada, o sea, en el capítulo de la semana pasada, es como, bueno, por amor tanto para mí, para poder estar bien, para poder gozar de bienestar, pues es importante trabajarlo y también para evitar que esto siga, este estrés biológico asociado a, o sea, que se manifiesta en una enfermedad, siga apareciendo en las generaciones futuras. Es como, o sea, puedo, o sea, de no normalizar el malestar como tal. Eh, También es importante el, o sea, es eso que mencionaba, o sea, es la responsabilidad de poder asumir mi proceso de sanación y de mi curación. Porque si bien es cierto que están estas creencias que dicen, por ejemplo, cuando dice, este es el diagnóstico, ¿ok? Ujú, Este es el diagnóstico y esta es una enfermedad que es incurable, o sea, esto aquí queda. O sea, ujú, como que, bueno, esto es diabetes, esto es hipertensión, estas son las pastillas que vas a tomar de por vida. Es una ujú. sentencia, desde mi punto de vista particular, y yo creo que puedes estar igual de acuerdo, bastante antipática, porque, porque digo, de alguna forma, o sea, este cuerpo tiene una capacidad maravillosa de regenerarse. Nuestras células están en constante eh, evolución, nacimiento. O sea, yo recuerdo, hace muchos años hablaba de que nuestras neuronas, o sea, nacemos con una cantidad de neuronas y ya, murieron. Neuronas y se habla ahorita de la neurogénesis neuronal, o sea, de la creación de nuevas neuronas. Entonces, este cuerpo tiene una capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de restaurarse, de recuperar este equilibrio, ¿okay? Lo que nosotros llamamos homeostasis. Y justamente cuando nosotros entramos en este proceso digamos, podemos ir, cuando nosotros entramos en este proceso terapéutico, cuando buscamos realmente el origen de una enfermedad, podemos ayudar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a nuestra biología a regularse.
Y es por esto que en muchos casos estas enfermedades pueden empezar a retroceder. Si quizás el daño biológico es tan importante, es tan fuerte, de manera responsable, pueden decir, bueno, tal vez no va a poder estar el órgano como cuando, o sea, no se va a restaurar el 100% del funcionamiento de un órgano, pero puede detenerse el avance de la enfermedad. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que esta persona tenga una mejora en su calidad de vida, porque es como, digamos, incluso puede afectar a nivel emocional, a nivel, o sea, a nivel de algún trastorno de ansiedad o de depresión, algo que le digan, o sea, esta es tu sentencia, o sea, esta es la pastilla que tomas, esto es lo que es tu vida de aquí en adelante, que puedes hablar aquí el tema del duelo, o sea, porque muchas enfermedades implican incluso que ahora mi vida es de una forma diferente. En el caso, por ejemplo, de las insuficiencias cardíacas o insuficiencias respiratorias, insuficiencias renales, donde alguien amerita oxígeno, amerita una diálisis, o sea, cambian las condiciones de vida y entonces incluso empieza a generarse otro conflicto, porque entonces entro también en el duelo de que, bueno, mi vida era de una forma, pero ahora ya no va a volver a ser así. Entonces empiezan a desencadenarse otra cantidad de conflictos, otra cantidad de situaciones, de enfermedades, que tal vez si nosotros realizamos ese abordaje primario y vamos realmente a buscar cuál es el origen de esta enfermedad que se está manifestando, mucho más aún cuando es una enfermedad crónica, que puede incluso afectar mi movilidad, que puede afectar la forma de relacionarme en el mundo, de estar en el mundo, incluso empieza a incapacitarme, es como, yo pienso que se abre como una ventana, una esperanza para poder, pues digamos, hacer algo de manera diferente. Y si el caso es que realmente la enfermedad a nivel biológico ya no es posible retroceder, poder entonces afrontarlo de una forma distinta y poder tener una mejor calidad de vida, no solamente en lo físico, pero pues primeramente en lo emocional y en lo mental, pues que es obviamente lo que va a mover todo el cómo va a estar esa persona ante la vida, ante su entorno como tal, porque no solamente las enfermedades crónicas afectan a quien las tiene, sino también al entorno, pues a los que están allí apoyando. Sí, claro, la terapia es siempre una oportunidad de sanar físicamente, mentalmente y emocionalmente todo lo que concierne, ¿no? A esa manifestación física. Fíjate que decías eso de el impacto que produce el diagnóstico cuando te dicen, ¿no? Que ahora tienes una enfermedad crónica y claro, es ese cambio de qué va a pasar ahora y ahora cómo es. Y obviamente por eso mencionaba que está muy involucrada también el tema de la identidad, porque es quién era yo antes de este diagnóstico y quién soy ahora a partir de este diagnóstico. Entonces, por eso las cronicidades tienen como mucha tela que cortar porque son cosas que vienen de hace mucho tiempo, son cosas que involucran tu identidad, son cosas que tal vez no te involucran solamente a ti, sino que involucran también a tu clan. Entonces hay muchas cosas que ver allí. A veces en las terapias los síntomas agudos a veces se pueden solucionar en una sola sesión, porque lo he visto. Pero las cronicidades no ocurren de tal forma porque hay muchas cosas que ir mirando poco a poco. Y me hiciste recordar también con eso del impacto que generan, ¿no? Cuando nos dicen esto, cuando yo tenía 19 años, a mí me diagnosticaron psoriasis. Y bueno, en la actualidad, en este momento, no tengo manifestaciones de psoriasis y en algún momento, bueno, he tenido, ¿no? A lo largo de todos estos años, a veces se me presenta por allí una que otra lesión, ya luego hablaremos de la psoriasis, una manifestación de la piel para quien no la conoce, pero lo que quiero decir con este ejemplo que estoy dando es que actualmente yo no tengo lesiones, ¿no? De psoriasis. Entonces yo podría decir que yo lo he sanado. En algún momento, si la llegara a presentar, pues ya yo puedo saber qué es eso que está ocurriendo conmigo, qué es eso que está ocurriendo en mi cuerpo y ya no me voy a pelear con el síntoma como quizás lo pude hacer en algún momento. Y tampoco fue como que me peleé tanto con él, incluso cuando la dermatóloga recuerdo que me da que el diagnóstico, yo digo, yo voy a tener esto para toda la vida, no puede ser.
Entonces fue como que desde el principio yo no le compré completamente la idea y era como que yo estaba completamente segura que eso no iba a ser así. Y desde allí, ¿no? Entonces empecé como a marcar esa pauta dentro de mí de cómo yo viví ese síntoma. Y obviamente que he tenido, porque ellas se presentan como pequeñas crisis, y a lo largo de mi vida obviamente que he tenido algunas crisis, pero ya desde que yo estoy inmersa en este mundo de la terapia y conozco todo esto, ya no solo el síntoma y su manifestación ha sido distinto, sino que mi relación con él y mi relación con mi cuerpo es completamente distinta. Y eso es lo que queremos que ocurra con nuestros clientes y con las personas que quieren adentrarse a este mundo, que o haya una remisión del síntoma, o mejora el síntoma, o aprendes a conocer dentro de ti qué es lo que activa el síntoma para que comiences a trabajarlo. Y eso es lo que hacemos en la terapia y por eso estamos acá llevando toda esta información, porque lo que queremos es decirles, hay una oportunidad. Hay una oportunidad de adentrarte dentro de ti para que mires lo que está ocurriendo y seas un agente activo dentro del síntoma o la enfermedad que estás teniendo. Y hay una posibilidad de irlo sanando, de irlo reparando desde el punto de vista de la emoción. Así es. Y para sumar a esto que estás diciendo, además del conflicto diagnóstico, muchas veces este conflicto diagnóstico está asociado a las creencias que puedo tener. Claro. Porque claro, es como que, bueno, si yo he tenido en mi familia alguien que ha tenido esta enfermedad y lo ha vivido muy bien, pues seguramente yo lo afronto de una manera positiva. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Entonces esto puede afectar también cómo me voy a desenvolver yo ante esta situación. Ujú. Entonces, bueno, la importancia, digamos, de poder abordar esto es como que de alguna forma, o sea, somos completamente responsables de nuestros procesos de curación. A través de la terapia podemos ver incluso cuáles pueden ser, que en muchos casos pudiera tener, o sea, ¿será que existe algún beneficio inconsciente para que yo mantenga esta cronicidad acá, para que yo mantenga esta enfermedad? O sea, son cosas que pudimos afrontar un poco o abordar un poco más adelante, más a fondo. Pero es la importancia pues, de sensibilizarnos con nuestro cuerpo, de poder trabajar estas emociones, de poder, esto que decimos siempre, o sea, de estar más libres, de vivir esta vida más ligera. Y si bien hablábamos de que estas manifestaciones, estas cronicidades, estas enfermedades pueden estar asociadas a situaciones vividas en nuestro árbol familiar, comenzar a vivir nuestra propia vida. Porque de alguna forma sentimos que pudiéramos estar reaccionando ante algunas situaciones o viviendo algunas situaciones de forma repetida y decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a estar en esto? Entonces, es la importancia de poder trabajarlo allí y de poder entender, o sea, que este síntoma puede disminuir, puede curarse como tal, y la importancia de conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones para estar mejor. Que al final es lo que queremos estar todos, o sea, querer estar sanos. Por lo menos yo quiero estar sana. Morir muy viejita, pero estar sana. Y si bien es cierto, existe un deterioro biológico en el cuerpo, es normal. Comenzamos a envejecer desde que, no vamos a decir desde que nacemos, porque hay un proceso que llega, entiendo yo que hasta los 18, 19, 20 y tantos, hay un punto en que la hormona de crecimiento está como a millón y vamos como que en evolución, pero hay un instante en el que empieza como que el proceso a retroceder, entonces empieza un proceso natural de envejecimiento, pero podemos envejecer de una forma sana, de una forma Sí. amable. Fíjate, yo pienso que más allá de estar sanos, se trata de ir entendiéndonos y de saber de que si se presenta algún síntoma, está todo esto que hay que mirar. Y se van a presentar muchos síntomas en nuestra vida, pero ¿por qué? Porque estamos viviendo constantemente situaciones que nos impactan emocionalmente, estamos viviendo constantemente situaciones que nos dejan sin recursos, que no sabemos cómo afrontar, eh, cosas que nos cambian la vida y todos esos impactos son los que se manifiestan en el cuerpo. Entonces, bueno, cuando se presente algún síntoma en tu cuerpo, saber que ese síntoma está hablando de ti, de cosas que tú has vivido y de cómo tú te has sentido y que no pasa nada, ¿sabes? Que no se trata de que la vida tenga que cambiar o a veces sí va a cambiar, pero ¿cómo hago para cambiarla de la mejor manera?
Entonces Ujú. yo pienso que finalmente no es solamente no tener síntomas, porque yo creo que eso es muy difícil, vamos a estar presentando síntomas constantemente, pero es vivirlos de otra manera, afrontarlos de otra manera y ayudarnos a sanar todo eso que internamente el síntoma me quiere mostrar. Así es, así es. Ujú. Entonces, Bueno, bueno, para finalizar, Lía, esa persona que tiene una enfermedad crónica, puntualmente, ¿qué quisieras decirle para que le dejes tu mensaje? que puede vivir la vida de una forma diferente, que hay una puerta de esperanza, o sea, hay algo que puede hacer quizás diferente, es buscar la ayuda, es entrar en este inconsciente para ver exactamente cuál es el mensaje que esta enfermedad le está dando, es entrar obviamente a un proceso terapéutico. Cuando hablamos del inconsciente, obviamente necesitamos a alguien que nos apoye, que nos ayude, y comprender que sí hay una forma distinta de vivir la vida, o sea, que incluso esa ventaja, o sea, si es posible curarse, si es posible retroceder el avance del síntoma o detenerlo, si es posible comenzar a vivir, si es que este conflicto que está en mi vida y que no depende de mí y se va a seguir manifestando en el mundo exterior, eh, sigue estando allí, pues ¿cómo puedo yo entonces adquirir recursos para poder afrontarlo de una forma diferente y que esto no impacte en mi biología, que no impacte o que sea el impacto lo menos posible, que yo vaya adquiriendo estas herramientas para manejarlo como tal? Y que no hay sentencias. O sea, un diagnóstico no es una sentencia. A mí me encantaría que ese mensaje quedara. Yo cuando lo escuché la primera vez, cuando estábamos formándonos, yo dije, wow, porque sí, porque un diagnóstico no es una sentencia y realmente pues hay muchos caminos de sanación, hay muchos caminos para la curación como tal. Y Sí, y sencillamente, cada vez se observa más de personas con todo tipo de enfermedad que lo logra sanar. Y bueno, esa es una de las cosas que a mí me llevó a todo este mundo, porque como mi profesión es enfermera y lo ejercí por muchos años de forma directa con los pacientes, yo me empezaba a preguntar por qué unos pacientes sanaban y otros pacientes no sanaban con el mismo tratamiento. Y resulta que es el componente emocional el que marca la diferencia. Entonces, pues, aquellas personas que nos están escuchando, mi mensaje es, puedes marcar la diferencia abordando tus emociones con los resultados que puedes obtener con el tratamiento médico en tu cuerpo, en tu síntoma, en tu diagnóstico, en tu enfermedad. Si comienzas a tomar también responsabilidad de los procesos que ocurren en tu vida, de las situaciones que ocurren en tu vida y que no es solo tomarse el tratamiento médico y esperar sanar, es que dentro de ti realmente necesitas sanar para que esa manifestación mejore y ese tratamiento haga el mejor de los efectos. así es. Y bueno, antes de cerrar, Entonces, ujú, sí queremos bueno, agradecer por escucharnos hasta ahora, si has llegado hasta acá, agradecidas estamos. Recordarles que hay dos episodios anteriores. Está el primero que habla un poco más a detalle de qué es la descodificación biológica de enfermedades. Tenemos un segundo donde hablamos del inconsciente biológico. Y bueno, están en nuestras redes sociales, la de Karina, tanto acá en YouTube como en Instagram, es @biosentido. En mi caso es @liadias.terapias. Nos encantaría poder leer sus comentarios, qué les parece, si vamos bien, vamos chévere, quieren que abordemos. Tenemos ya una programación de los siguientes videos que vamos a grabar, pero si hay alguno que les llame la atención o donde quisieran ustedes que enfoquemos o digamos entremos un poquito más, pues agradecidos. Gracias, Karina. Te doy la palabra. bueno, no, Lía, gracias a ti también por tu tiempo, por este espacio, por toda esta información que estamos teniendo la oportunidad de compartir desde nuestros corazones, esperando que sea funcional para ustedes y que les ayude a ir entendiendo todo este mundo emocional y ir transformando, ¿no? Toda esa idea y todo ese concepto del síntoma, la enfermedad del cuerpo y las emociones. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. A quienes nos están viendo, no olviden dejar su me gusta, suscribirse a los canales y también compartir con cualquier persona que consideran escuchar esta información les puede ayudar. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.
Y activa las notificaciones. Gracias, chao.